Buenas noches a todos y muchas gracias por estar presente. El título de la presentación de hoy es Uruguay antes de la UPU, donde voy a hacer toda una recorrida por la historia postal del Uruguay, ilustrándome con las primeras fechas. Esto es solo una reseña que les va a quedar de las charlas que ya están en mi oficina, donde hay muchas de correo marítimo, pero con una profundidad distinta a la del día de hoy. La del día de hoy surgió por lo siguiente. Este es el enfoque, vamos a decir, el alcance, la presentación. Hace como unos 10 años estaba con Jesús y ya en una visita por allá por Barcelona y me dijo lo siguiente, hablando sobre el tema de historia postal, y ahí lo puse en azul. La idea es la siguiente. La mejor manera de contar la historia postal es ilustrar cada hito con la primera fecha conocida que lo documenta. Y eso me quedó realmente, porque contar la historia postal mostrando las primeras, las más tempranas fechas, es una forma muy buena de ilustrar una historia de este tipo. Entonces hoy vamos a recorrer toda la historia postal mostrando de todo un poco, cartas, plicas, fajas, enteros postales, y todos mostrando distintas fechas, las primeras fechas con las distintas marcas, tarifas, servicios, rutas, emisiones de sellos y agencias postales. Este es un poco el contenido. Voy a empezar con la parte prefilatélica y la filatélica solo en la parte doméstica y regional, porque van a ver que era muy parecido, por ejemplo, cómo funcionaba el correo dentro del Uruguay y, por ejemplo, hacia Argentina. Y después, vamos a decir, por la mitad más o menos, ya vamos a arrancar con el tema del correo marítimo y ahí les voy a contar un poco la historia con el servicio español, británico, belga, francés, italiano. Para comenzar, siempre es bueno como introducción mostrar la carta con la primera marca. Siempre son, voy a decir siempre primer uso o primera marca, pero ustedes saben que en filatelia es siempre la conocida, ¿no? Siempre puede surgir alguna anterior. Pero después de tantos años y tanta búsqueda, va a ser, pienso yo, que bastante preciso todo eso. Entonces, todo comenzó en 1779 con esta marca, Montevideo, y este es un registro de embarque, es el sobre el registro de embarque que viajaba en el mismo barco que la mercadería. Y acá adentro iba registrado todo lo que llevaba el barco. Y en este momento, en 1779, todavía no se ponía la tarifa del correo. Más adelante, sí, estos registros ya tenían la tarifa. Esta es la primera, incluso esta es la primer registro de embarque de toda Sudamérica. Y domésticamente, las rutas que tenemos, la primera es en 1784, se creó la ruta de Montevideo a Buenos Aires. De Montevideo hasta Colonia, por distintas ciudades, eran las postas, y después se cruzaba en un pequeño velero de Colonia a Buenos Aires. Acá les pongo cuánto valían las tarifas para simple, doble, triple y hasta una onza. Y para ilustrar esta ruta, esta es la primer uso conocido de Montevideo en esta ruta en 1790, y el 1S que ven ahí es la tarifa de un real. Después se creó en 1793 estas dos rutas, una de Montevideo hasta Concepción, que hoy en día es Minas, y otra de Montevideo hasta Santa Teresa, pasando por estos pueblos. Y acá les muestro una que es de San Carlos. Esta no tiene fecha, es la única conocida, o sea que es la primera fecha. También es de un real. Después, en 1801, se creó la ruta hasta Paysandú, y en 1812 se prolongó hasta Salto. Esta ruta, que iba por el litoral del río Uruguay, nacía en Colonia, que es donde se juntaba con la ruta que yo mostré hacia Buenos Aires. Entonces, de Colonia iba hacia el norte hasta Salto. Acá podemos mostrar estas cartas de Espinillo, que queda acá, y de Víboras, que queda acá. También son las únicas. Entonces, como ustedes ven, el correo doméstico fue creciendo a través de esas rutas dentro del Uruguay,
Pero eso no quiere decir que nos quedemos solo acá, también se iba a otros lugares, por ejemplo, hasta el Virreinato del Perú. Acá tenemos para ilustrarlo una linda carta de Montevideo a Arequipa, que es de 1801 y es la primera fecha con destino a Arequipa. Esta es Franca y la posible ruta que hizo es Montevideo, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Potosí, La Paz y Arequipa. Siendo Franca, acá hay una marca. Esto fue gracias a la ayuda de Jesús y ya que pudimos determinar que estos serían 10 reales, lo que decía, y que se usaba para la contabilidad. Pero fue franca, o sea que fue pagada por el remitente. Después pasamos más adelante, una vez terminado el virreinato de Río de la Plata, llegamos a entre 1814 y 1817 a lo que podemos llamar la banda oriental, que era la Revolución Artiguista. Y José Artigas, que fue el prócer del Uruguay, estaba ubicado con su gente en Purificación. Purificación es una ciudad que queda por el norte, cerca del río Uruguay. Y acá vemos que también funcionó en forma muy precaria, pero una especie de correo, supuestamente por correo militar. Y esta carta, que fue escrita por Artigas y firmada por Artigas, fue de Purificación, que por supuesto no existían marcas postales, pero vieron cómo se usó en manuscrito con la misma lógica que las cartas que sí tenían marcas postales, y fue hasta Montevideo y también fue tasada en un real. Esta es de 1816, en plena época de la Revolución. Más adelante ya se crea el correo uruguayo y ahí recién aparecen las primeras certificadas conocidas hasta el día de hoy, que son en 1830. Como en toda la América colonial, las certificadas se distinguían por tener los cruces en las 4 esquinas y llevaban las 3 marcas lineales. Franca, porque la tenía que pagar el remitente, la marca de la ciudad donde salía, Montevideo, y por supuesto la marca lineal certificada. Es la primera fecha que tenemos de este correo certificado al exterior, es esta de 1830 que va a Salta. Y esta de la derecha es la primera fecha de correo oficial certificado, es de 1834. Acá ven SN, Servicio Nacional. Esta también es de Montevideo, pero va hacia Maldonado. El servicio de última hora en Uruguay se creó, como en todos los países, en algún momento. Entonces, tenemos que buscar cuál es la primera fecha. Y acá tenemos esta carta que es salida de la sala de comercio montevideana. La sala de comercio es lo que hoy en día se le llamaríamos algo así como una cámara de comercio. Era donde los comerciantes estaban asociados, eran miembros y tenían un montón de no solo obligaciones, sino también de derechos. Habían publicaciones y bueno, uno de los servicios que brindaba la sala de comercio era que cuando el correo estaba cerrado, ellos recibían la carta a última hora, eso estaba permitido por el correo, y entonces ellos se ocupaban de enviar la carta y cobrándoles por cada carta un fee, una tasa fija, pero eso no se marcaba en las cartas. Esta fue la primera fecha conocida hacia Buenos Aires en 1841. La tarifa fue de 10 reales. Un acontecimiento muy importante que surgió acá en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, fue la Guerra Grande, que fue una guerra civil bastante cruenta, bastante difícil, y donde el correo prácticamente no funcionó o funcionó muy mal. Incluso el Estado, al no tener dinero, le dio el correo, la renta del correo, a privados. Entonces ahí pueden surgir cartas de todo tipo. Muchas veces salían por fuera del correo. Y esta es una carta espectacular que justamente hizo eso, ¿no? Es del 25 de julio de 1844, salió de Montevideo en mano hasta
Río de Janeiro. En Río de Janeiro la tomó el forwarder Coleman y Company, que esto está escrito adentro, un forwarder bastante conocido que se encuentra también en otras cartas, que justamente él recibía las cartas, las colocaba en el correo brasilero y las hacía circular hasta destino. En este caso, acá vemos que puso 2 ojos de buey, o sea, 120 reales, que era la carta simple por correo marítimo, porque viajaba hasta Río Grande y ahí la recibieron. Entonces, esta es la primera fecha de una carta, la primera carta que necesitó de sellos adhesivos salida de Montevideo. Y bastante cercana desde que se iniciaron los Ojos de Buey. Los Ojos de Buey fueron, como ustedes recuerdan, de agosto del 43. Luego aparece la primera marca de Montevideo fechadora, o sea, con la fecha, que es circular. Y la primera que se conoce es en 1846. Es el primer uso de esta marca, el 10 de noviembre del 46. Esta carta fue en mano desde Estados Unidos hasta el Correo de Montevideo. El Correo de Montevideo también la hizo circular, la mandó hasta Buenos Aires y cobró 10 reales. Y acá a la derecha tenemos la primera carta de luto conocida de Uruguay, que son las que tienen un borde negro, justamente por eso se llaman de luto, que es del 21 de mayo del 54, y que aparte tiene la característica de que es también la única certificada que está con el fechador circular de Montevideo. Como curiosidad, vean qué parecida que es el matasello, la marca fechadora de Río de Janeiro, con la que se hizo en Uruguay un par de años después, ¿no? Posiblemente la hayan copiado de él. En el 52 ya había terminado la Guerra Grande, ¿se acuerdan que pusimos que la fecha de finalización era el 51? El correo volvió a manos estatales, el Estado se hizo de vuelta del correo uruguayo, de la renta, y ahí se crearon las marcas doble óvalo, que son de este tipo, que solamente tienen el nombre del pueblo. Es una marca que estuvo muchos años en uso, desde el 52, en la época prefilatélica, y después se siguió usando hasta el 79 como matasello de las cartas filatélicas. Acá les muestro algunos, que son los dos de arriba, son únicos. Esta es de 33, prefilatélico, y esto de San Carlos. Y las de abajo también son únicas, pero ya tienen fecha. Esta es de 9 de enero del 57, de Canelones, y esta es la única de Florida de agosto del 58. Y en el 56 comenzamos con los sellos de diligencia, los primeros sellos del Uruguay. En mayo del 56, acá les dejo una tabla, se reglamentaron las tarifas domésticas que iban a usarse entre el 56 y el 59. La simple eran 60 centavos, centésimos mejor dicho, la doble 80 centésimos y la triple no real. Solo que cuando imprimieron las diligencias, en vez de centésimos le pusieron centavos. La primera carta que se conoce, el primer uso del sello de diligencia, es del 14 de octubre del 56. Las diligencias empezaron a usarse el 1 de octubre del 56. No usaban matasellos, se usaban solamente para el interior de Uruguay y en algunas rutas de diligencias, en algunas compañías de diligencias, no en todas. Se obliteraban a pluma o a veces ni siquiera se obliteraban. Y acá tenemos la diligencia segundo tipo que se hizo al año siguiente porque se habían terminado las primeras,
La de segundo tipo es el sello más raro del Uruguay, sello tipo, ¿no? Sin hablar de variedades o de errores. Es el sello tipo más raro, existirán unas 40 o 50. Y esta es la primera fecha de ese uso de la diligencia de segundo tipo, en junio del 58. En el 57, un año después, se implementaron las tarifas, pero hacia Buenos Aires, Montevideo a Buenos Aires. La simple era de 120 centésimos, la doble 180 centésimos, la triple 240. Acá tenemos la primera fecha del uso de 180 centésimos doble, que fue el 21 de septiembre del 58. Se llaman soles cifras dobles porque tienen las cifras repetidas dos veces, 180 y 180. Y en el 59, este es uno de los hitos más importantes de la historia postal del Uruguay, es el decreto de junio del 59, porque en ese decreto se obliga a que era obligatorio el franqueo previo y el matasellado de los sellos. O sea que esto es uno de los hitos más importantes de la historia postal. Estamos hablando de 1859. Eso fue en junio del 59 y empezaba el 1 de julio. Para eso se emitieron los soles. Vieron que los soles tienen una cifra sola, ¿no? De este lado izquierdo. Se emitieron los soles en todos los valores, 60, 80 y 100 centavos para era la tarifa doméstica, y 120, 180 y 240 para el exterior. ¿Cuál es la primera fecha conocida de los soles? Bueno, es unos días antes del 1 de julio, es el 24 de junio del 59, acá ven el matasello, y tiene su razón de ser porque este sobre fue dirigido hacia San José y fue justamente para enviar los soles a la agencia de San José. Acá arriba dice SN, es Servicio Nacional. Y acá lo que nos dice, afuera del sobre, es que se estaba enviando una plancha del 120 centésimos, una plancha del 100, una plancha del 80 y 4 planchas del 60 centésimos, que era el más común, porque cada plancha tenía 204 sellos, 204 soles. Y acá a la derecha, en reales, se pusieron cuánto era lo que se estaba enviando en dinero, ¿verdad? Para la contabilidad. Así que esta es la primera fecha de uso de los soles y la primera, por supuesto, de la tarifa esta del 59. En esta tarifa del 59 también están comprendidas las cartas certificadas, que era por peso hasta una onza, 5 reales, 8 reales, 10 reales y después proporcional al peso. Hay que ver que en ese momento se usaban tanto los reales como los pesos fuertes, o sea que 5 reales era 500 centésimos de la época. Vamos a la primera carta, lo que sería la primera fecha de uso de una carta certificada, con sellos, porque se acuerdan que ya vimos la primera sin sellos en 1830 era. Esta es la primera franqueada con sellos, es de 25 de agosto del 59. El franqueo son 800 centésimos, que comprendía los 500 centésimos de la certificada y los 300 centésimos que había que adicionarle para el porteo, ¿no? El peso. Entonces era una carta cuádruple y entonces estaba franqueada con 800 en total. Y esta, que es muy linda también, porque visualmente también es muy linda, porque es tricolor, es la única que se conoce tricolor, pero lo importante es que la primera carta certificada oficial, franqueada con sellos, y solo llevaba los 500 centésimos del certificado. Acá lo tienen, y esta fue dirigida al alcalde ordinario de Carmen.
También nos encontramos con esta emisión de sellos, nos encontramos el primer uso de un sello bisectado. Eso fue en 1862, en este caso es una pareja bisectada que iba a Buenos Aires, y la primera carta a Paraguay. Increíblemente, no, hasta el 63 no se conoce ninguna carta a Paraguay. Esta es la primera fecha que se conoce, en 1863. Y pagó los 120 centésimos que hablamos del porte al extranjero. Y esto es algo rarísimo también, que es la primera plica judicial privada con sellos adhesivos. Solo se conocen dos plicas judiciales con sellos. Hay otros países que sí, que se conocen más. Yo he visto acá en charlas, por ejemplo, en el Perú y en Ecuador, existen más plicas de este tipo. Pero en Uruguay solo existen dos anteriores a UPU con sellos. Esta no tiene la fecha, pero sabemos que es del 62, tanto por los nombres y también por los matasellos y los sellos mismos. En total tiene un franqueo de 1.720 centésimos que corresponde a 215 gramos. Y después ocurre otro hecho que se pasa al sistema decimal. Ustedes no ven esto de arriba, ¿no? No. ¿Ustedes ven el título bien? Sí. Entonces, sigo para adelante. Sistema decimal, se mantiene la misma tarifa del 59, pero se cambia la moneda. O sea, lo que antes era 60 centésimos pasa a ser 6 centésimos como carta simple doméstica, y la carta simple al exterior, en vez de ser 120 centésimos, son 12 centésimos. Pero eso hace que se tengan que emitir los sellos escuditos. Entonces, acá encontramos de los sellos escuditos la carta con la primera fecha, que es de marzo de 1864, que a su vez justo es la de mayor franqueo de la emisión de 54 centésimos. En el 66 hay una reforma postal que lo que hace es cambiar las tarifas, el 1 de enero del 66, y realmente es una rebaja de tarifas. Lo que antes costaba, ustedes se acuerdan, en el anterior, les mostré que era 6 centésimos, ahora pasó a 5 centésimos. Pero la gran rebaja es que hacia Argentina se empiezan a tomar los mismos valores de tarifas que las cartas domésticas dentro del Uruguay. O sea que dentro del Uruguay pasaron a valer 5 centésimos en lugar de 6. Pero a Buenos Aires, en lugar de 12 centésimos, pasaron a 5 centésimos. O sea, bajó a más de la mitad su valor, ¿no? Entonces fue una reforma muy importante. Para eso se mandaron a emitir a Londres la emisión de cifras, pero hubo un atraso, el barco se sabía que llegaba el 10 de enero recién, iban a tener la emisión, pero como esto empezaba el 1 de enero, lo que hicieron fue tomar los escuditos que les estaban sobrando y los sobrecargaron con los valores de 5 centésimos, 10 centésimos, 15 centésimos para poder franquear las cartas con la nueva tarifa. Acá vemos la primera fecha fue justamente el 1 de enero del 66. Esta es una carta a Buenos Aires, tiene el franqueo de 5 centésimos y acá está el matasello de salto circular fechador. Y bueno, el 10 de enero llegaron las cifras y ahí sí se pudo usar las tarifas con los nuevos sellos. Y la primera fecha es el 15 de enero del 66, es una carta de 5 centésimos, también enviada a Buenos Aires, con la tarifa rebajada de 5 centésimos. Y una carta muy linda, muy importante, es esta faja de impresos,
porque en las cifras y en la tarifa ya se decía que los impresos que antes se iban gratis, ahora se tenía que cobrar 1 centésimo. Entonces se emitieron los sellos cifras de 1 centésimo y esta es la primera faja de impreso franqueada con el sello adhesivo correspondiente a la tarifa de impresos. Es de agosto de 1867. Existen 2 o 3 casos nomás de estos. También tenemos las certificadas. El servicio de certificado pasó a valer en esa reforma de enero del 66, 40 centésimos hasta 7,5 gramos, y así 40, 60, 80, 100 gramos, más el porte del envío, ¿no? Por ejemplo, si era una carta simple, era más 5 centésimos. O sea, 40 centésimos del registrado más 5 centésimos daba 45. Y esta, para ilustrar este hecho, puse esta carta certificada, que es la primera carta certificada en Uruguay que se conoce que tiene un sello bisectado. Realmente es muy linda porque es cuatricolor, bueno, visualmente muy linda. Y acá ven 20 centésimos más 5,25 más 15,40 más la bisectada de 10 centésimos son 45 centésimos para cumplir con el certificado, ¿no? Como siempre, las certificadas se asentaban en un registro con un... Y acá tenemos, yo les dije una que había una aplica, esta es la segunda que se conoce, pero la diferencia de esta también es con cifras. La diferencia es que esta también es una aplica judicial privada, pero es certificada. Está franqueada con los sellos adhesivos de cifra, tiene un franqueo total de 500 centésimos que corresponde a 220 gramos. Esto era para las privadas, porque en esas tarifas ya del 59 se decía que las privadas tenían que ir con franqueo obligatorio de sellos, pero no las públicas. Y acá tenemos una aplica judicial, que es la primera que se conoce, que es oficial y certificada. Entonces, al ser oficial, va sin franqueo, pero aparte era obligatorio que tenga escrito lo siguiente: un endoso, según el reglamento del 59, que diga de oficio y sin correspondencia particular, de que doy fe, para que no haya fraude, ¿no? Para que no metan cosas particulares. Y acá está escrito en manuscrito justamente esa frase que le daba derecho a todo el servicio igual, ven que tiene todos los matasellos, pero iba franco. No tenían que franquearlo. Esta es la primera que se conoce. Y por ahora es la única. Bueno, los enteros postales surgen en 1866. El primer entero postal es un sobre de entero postal, que fueron emitidos el 7 de julio del 66. Las tarifas son las mismas del 66, o sea, 5 centésimos a Montevideo, al interior doméstico o a Buenos Aires, por ejemplo, Argentina. Y esta primera fecha conocida es del 14 de julio del 66. Así que este vendría a ser la primera fecha de un entero postal. Y se organizan en 1877 las estafetas ambulantes. Los ferrocarriles ya existían de antes y la correspondencia también iba por ferrocarril desde unos años antes, pero no tenemos cómo determinarlo porque no usaban marcas. Las primeras estafetas ambulantes empiezan a surgir en 1877. Y esta es la primera carta oficial con marca de una estafeta ambulante. Acá ven la marca, es del 15 de diciembre del 78. Acá el S.O. es servicio oficial. Así que bueno, para hacer un resumen de esta primera parte doméstica, antes de entrar al correo marítimo, lo interesante es que acá vimos
todas las primeras fechas conocidas de todas las emisiones clásicas antes de UPU. O sea, la de la diligencia, el primer sello del Uruguay, que es del 56, es esta carta. La primera de soles, que es esta en el 59, la primera de escuditos es esta del 64, la primera de escuditos sobrecargados del 66 y la primera de cifras el 15 de enero del 66. Bueno, ahora vamos a comenzar con el correo marítimo español. En la época colonial solamente se mandaban y se recibían cartas a España o desde España por la Compañía Estatal de Correos Marítimos, que fue desde 1764, como ya lo hemos visto varias veces en varias charlas. Les dejo acá solamente para que vean la tarifa, era por peso, por escalones de peso, y eran reales de vellón, porque el que lo pagaba era el destinatario. En 1805 hubo un aumento de la tarifa en un real de vellón. Para ese real era para financiar la construcción de rutas. Siempre hay que recordar que en España se usaban los reales de vellones y en América se usaba el real de plata, y que no era lo mismo un real de vellón que un real de plata, ¿no? Acá a la izquierda vemos el primer uso de la marca Indias. Esta marca estaba en muchos lugares para ser aplicada para cartas que vinieran justamente de las Indias. Hay un estudio bastante interesante de Yamil Khoury, bastante completo, donde le puso tipos a cada marca de Indias para saber de dónde era. Esta en particular fue aplicada en Barcelona y es el primer uso de la marca Indias en una carta desde Uruguay. Es de 1787 y se le había puesto una tarifa de 4 reales, pero bueno, ya después la corrigieron y le pusieron 6 reales como debía ser, ¿no? A esta del medio es el primer uso de la marca Montevideo completo. Ya vimos al principio de la charla que había una marca que era Mont cortada acá, pero esta ya es completa. Y el primer uso que se conoce es de 1787. Esta carta fue a Tarragona y tenía una tarifa de 8 reales y medio. Recuerden que estas cartas había que, además del porte marítimo, había que agregarle el porte dentro de España, ¿no? Para cobrarle todo al destinatario. Y la de la derecha es la primera carta transatlántica que se conoce desde una ciudad del interior. En ese momento, en 1803, cuando es esa carta, la mayoría de la población, que era bastante escasa, estaba en Montevideo. El interior prácticamente estaba despoblado. Solo habían pequeños pueblos. O sea que es muy difícil encontrar alguna carta de allí que vaya todavía hasta España, ¿no? Esta es la primera que se conoce, entonces tiene la marca de San José, fue a Montevideo, en Montevideo se le aplicó la marca y se mandó a España con la tarifa de 7,5 reales. Esto que ustedes ven acá es reales, ¿no? Como ven este de acá a la izquierda, es la escritura típica de la época. Así que esta es la primera desde el interior. Ahora vamos a empezar con el correo marítimo británico. Ya en 1824 empiezan a aparecer los buques mercantes que llevaban cartas a lo que se le llamaban ship letters, en la jerga filatélica, vamos a decir. Acá les dejo la tabla de tarifas que tiene el porte marítimo. Por ejemplo, el primer escalón, 2 shillings y 7 peniques, el segundo, 5 shillings y 2 décimos, y a eso había que agregarle la tarifa desde el puerto de llegada hasta la ciudad de destino. Por ejemplo, en esta segunda columna le sumé lo que sería desde el puerto hasta Londres. Pero hay una tabla entera que, si ustedes quieren ir a buscarla, está en mi charla de correo marítimo británico, que dice a cada ciudad cuánto había que adicionarle. O sea que estas siempre las pagaba el destinatario, porque muchas veces estos barcos, que eran veleros,
querían llegar a un determinado puerto, pero por distintas circunstancias, por circunstancias climáticas, viento, o guerras, o por cualquier otra cosa, terminaban llegando a otro puerto. Entonces, al puerto que llegaban, se les ponía la marca. Esta dice Exeter Ship Letter. Esta es el primer ship letter que se conoce luego de la fundación del Correo Uruguayo, que fue en 1828. Esta es de septiembre de 1829. Y esta tarifa, se las pongo como ejemplo de la tablita, acá dice 6 shillings, 2 peniques. La tarifa que pagó es 2 shillings, 7 peniques, como ven acá, porte simple por el correo marítimo. Como llegó al puerto de Exeter y tuvo que ir hasta Manchester, uno tiene que ir a esa tabla que yo les comenté y ahí les va a aparecer 4 shillings. Y aparte, al capitán del barco, por llevar la carta, él cobraba 2 peniques. Si sumamos todo, nos da los 6 shillings, 2 peniques, que es lo que dice ahí en la carta. Eso se le cobraba al destinatario. Y esta carta es fantástica porque es también de la misma época y ya son lo que llamamos Falmouth Packet. Acá les puse el mapa. Estos paquetes, paquebotes en castellano, ya tenían un destino fijo. Estamos hablando ya de 1840 en adelante, ¿no? Estos salían de Buenos Aires, iban a Montevideo, pasaban por los 3 puertos característicos en Brasil, que son Río de Janeiro, Bahía y Pernambuco, y después ya hacían escala en Tenerife, Madeira, generalmente en estos lugares cargaban el carbón, y después se iba hasta Falmouth, un puerto en Gran Bretaña. Estas son las tarifas que se cobraban, ahora ya era una tarifa fija, ¿no? Porque justamente ahora eran paquebotes y ya eran a vapor y llegaban a ese puerto y ya tenían fechas de salida, de llegada. Y esta carta para mí es fantástica porque es la primera carta desde Uruguay que tiene un sello adhesivo, es de 1844. La anterior que yo les mostré con ojos de buey es la primera de la región, pero si ustedes ven la fecha, es un poquito después de esta fecha. Esta es anterior. Y esta carta, miren ustedes acá abajo a la izquierda, dice Consulado General Británico, Montevideo. Si ustedes recuerdan cuando les comenté la Guerra Grande, esto es en plena Guerra Grande, la guerra civil que hubo en Uruguay, donde el correo prácticamente no funcionaba, y ya el cónsul británico hacía las veces de agente postal. Él recibía las cartas y se las hacía llegar a este paquebote. Es rarísimo encontrar esto, ¿no? No tenían marca ni nada. Recién van a ver las primeras marcas en 1851. Entonces, esta carta era de Montevideo hasta Manchester. Y por alguna razón, en Manchester tomaron esa carta y se dieron cuenta que se la tenían que mandar a Londres a esta persona. ¿Y qué hicieron? La pusieron adentro del correo y se la mandaron a Londres con esta nueva dirección. Y ahí lo que pagó es un penique. Todos sabemos que desde 1840 el penny black apareció y se cobraba un penique por cada carta. Entonces acá tenemos el matasello 498 de Manchester, porque se puso en el correo en Manchester y se envió a Londres con un penique de pago. Y ahí quedó como la primera carta que salió de Montevideo y tiene un sello adhesivo. También, para esto también ya lo vimos extensamente, acá solamente voy a mostrar esta carta. Para llegar por correo británico una carta hasta Francia, estaba a Burdeos, tenía que ir primero hasta Londres y de Londres se enviaba a Francia. ¿Y qué pasa? Y ahí surgieron las marcas de intercambio postal según las convenciones entre Francia y Gran Bretaña. En este caso, esta marca es esta cuadrangular
donde se le entregaba Francia a Gran Bretaña un franco con 60 centésimos por cada onza de paquetes de carta. No se cobraba por carta, como años anteriores, sino que le pagaba por paquete. Se pesaba el paquete y se pagaba por onza. Bueno, empezó a aplicarse a partir del 1 de enero del 57. Y la primera carta que encontramos con este uso desde Uruguay es 4 días después. El 4 de enero de 1857, esta carta sale de Montevideo con la marca de Montevideo ovalada. Va justamente hasta Southampton, porque fue enviada por el Correo Marítimo Británico. Después fue a Londres, en Londres se aplicó esto y después pasó por Calais hasta Francia y al destinatario se le cobraron las 8 décimas de franco por la carta, que era la tarifa simple. Vamos a ver un poco las compañías ahora. Tenemos la primera compañía, es la Royal Mail Steam Packet Company, que funcionó desde el 51 hasta el 80. Esta era la ruta que hacía de Buenos Aires a Montevideo, pasaba por los 3 puertos de siempre de Brasil, pasaba por San Vicente en Cabo Verde, paraba en el puerto de Lisboa y después iba justamente hasta Southampton, que era el destino final. A la vuelta hacía lo mismo, pero en sentido contrario. Las tarifas desde 1854 fueron de 1 shilling, 2, 4 y cada adicional de 2 shillings. Y acá tenemos una faja postal que es el primer uso de la tarifa de impresos, que no lo puse acá, que era de 2 peniques. Esta es del 5 de diciembre de 1853. Viajó por la Royal Mail y fue a España, a Bilbao. Esta carta es el primer uso y acá vemos cómo en Montevideo se le estampó la marca coronada de PayDal Montevideo y acá arriba tiene los 2 peniques, 2D en color rojo como siempre. Esta faja, perdón, fue hasta Tenerife, acá dice por Tenerife. De Tenerife, si ustedes ven el mapa, ya bajó, no llegó hasta Southampton. En Tenerife fue hasta Cádiz. En Cádiz se le estampó la marca Extranjero Cádiz. Hay una charla de Jamil Khoury sobre esta marca, Extranjero Cádiz, y él justamente muestra esta faja diciendo que es la única pieza con la marca Extranjero Cádiz desde Sudamérica que se conoce. Esta es la faja postal, es la única que se conoce. Y llega a Cádiz justamente y se le estampa un real. ¿Por qué? Esta explicación de la tarifa me la terminó dando Jesús y ya, como pongo acá, porque era bastante complicado de terminar. Esto fue en Cádiz, se le puso un real porque se pensaba justamente que venía de Tenerife y era lo que se le cobraban a las cartas de Tenerife. Pero cuando se dieron cuenta que venía de Montevideo, se le puso un 7 encima. ¿Vieron? 7 reales. Que era una carta desde Montevideo. Y en Barcelona le pusieron los 7 reales, pero en cursiva. Esta es una marca exclusiva de Barcelona. Por eso es que se sabe que pasó por Barcelona. Los 7 reales y de Barcelona se fue al destino final, a Bilbao. En 1864, como en casi todos los países de América que habían agencias postales británicas, se empezaron a usar para el prepago los sellos británicos y se obliteraban, se cancelaban con los matasellos y el número correspondiente. Para Montevideo el número era 28. C28 era la marca distintiva de Montevideo. También tenían el PayDal Montevideo. Esta es la primera carta que se conoce de Uruguay a México. Es del
30 de octubre del 67. Esta carta fue por la Royal Mail, fue hasta Southampton, por supuesto, pagó la tarifa de 2 shillings con 11 peniques, está escrito acá y es la suma de todos los sellos. Se le canceló con el C-28 y después viajó por otro buque hasta Veracruz, donde se le estampó el 2 reales, que fue lo que tuvo que pagar el destinatario por esta carta. A la derecha vemos la primera carta certificada por correo británico. Es de enero del 68, tiene la marca en inglés, Registered. Esta en particular fue a Francia y en Francia recibió también la marca Chargé, que era la marca que se usaba para las cartas certificadas. Y esta hizo el mismo camino, pagó en total, por ser una carta doble, 2 shillings y 8 peniques, y también, bueno, fue a Londres y de Londres por Calais fue hasta Francia al destino final. Este es otro hito histórico dentro del Uruguay. Si ustedes quieren profundizar, ahí también puse en la lista de principio una de mis charlas, fue solamente sobre este incidente, así que se puede hablar como 1 hora sobre esto. Acá simplemente lo voy a mencionar. Básicamente, antes de esta fecha de 1872, los correos extranjeros no necesitaban tener el franqueo uruguayo, lo cual para Uruguay eh, era un desastre porque no cobraba nada por las cartas. Y bueno, hasta que se determinó en 1872, hubo un decreto que todos los paquetes extranjeros tenían que salir con franqueo uruguayo y pagar el importe uruguayo. Eso creó un incidente porque fíjense cómo era antes. Antes las cartas viajaban así. Les puse este ejemplo de una carta que viajó por la Royal Mail hasta Bélgica y no hay ningún franqueo uruguayo. Simplemente está la marca ovalada de Montevideo, pero no pagó nada. Y bueno, eh, pero la pongo porque justamente es la primera fecha de esta marca fechadora de Montevideo, que tuvo un uso bastante extenso, incluso también se usó, al principio se usó verde, después a partir del 57 en rojo, azul hay un ejemplo de un día nomás, y después a partir del 59-60 ya empezó a usarse negro. Este es el primer uso de esta marca, fue en septiembre de 1855. Pero también muestra cómo viajaban las cartas antes del incidente postal. Y el 15 de septiembre, ya con el decreto, ya con la obligación de franquearlo, acá lo tienen con el porte simple de 10 centésimos, se tuvo que pagar el porte uruguayo con el sello. Pero ¿qué pasó ese día? Esta carta justamente se preparó el 15 de septiembre de 1872. Esta carta, junto con otras, no fue recibida por el capitán del barco británico. Y realmente ahí hubo lo que se llama el incidente porque fue un problema grande, ¿no? Acá incluso en los diarios aparecía que hasta tenían miedo de que hubiera un conflicto armado, ¿no? Porque realmente esto era así en todos los países y acá se oponían a eso. Bueno, la cosa es que esta carta es la primera fecha del incidente postal, porque si ustedes ven acá arriba justamente dice 15 de septiembre del 72. Finalmente, esta carta que ya estaba preparada viajó, pero por otro paquete que sí recibió otro barco recibió las cartas y las hizo llegar hasta el destino final. En este caso es una carta a Génova pagando 1 lira al destinatario. Y pagó los 10 centésimos de carta simple del correo uruguayo.
Acá vemos otros usos especiales de la Royal Mail también. Esta es la franquicia para los militares que estaban haciendo servicios en el exterior. Tenían la franquicia de que cualquier militar que estaba en combate, ¿no? Podía enviar una carta pagando solamente el porte simple de el correo doméstico en Gran Bretaña, que era en ese momento un penique. Y este es el primer uso de esa franquicia militar británica desde Montevideo, 29 de noviembre de 1864, está con todo lo que tiene que decir, el nombre del barco, el nombre del comandante, y acá está el penique. Esa es la primera fecha que se conoce. Y esta es el primer uso de un sello bisectado en una carta de correo marítimo. ¿Se acuerdan que el primer porte era de 10 centésimos? Acá se usó uno de 20 centésimos bisectado. Es de 1867 y esta carta también va a Italia por el correo británico. Acá tenemos otra compañía, ya dejamos la Royal Mail y nos vamos a la South American and General Steam. Esta compañía tuvo vida solamente unos pocos viajes entre el 54 y 1855. Por lo tanto, prácticamente no existe correspondencia. Es más, solo se conocen dos de Uruguay por ahora. La ruta que hacía era Buenos Aires, Montevideo, los tres puertos de Brasil. Después pasaba por estas islas, en San Vicente, en Madeira, iba a Lisboa, pero iba a Liverpool, no a Southampton. Esta terminaba en Liverpool. Entonces, en la marca característica que se ponía en el reverso de este tipo de esta compañía era justamente el nombre de la compañía, South American Packet. Y tenía el Liverpool acá. Son cartas rarísimas, debe haber menos de 10 de toda América, no sé. Bueno, esta es la primera fecha que se conoce, 16 de octubre del 54, salió de Montevideo, acá está la marca circular, y esta fue hasta París, con la marca esta del artículo 13, que era justamente por el convenio, era el crédito que le tenía que pagar de Francia a Gran Bretaña. Pasamos ahora a la Pacific Steam Navigation Company. Acá les puse la ruta. Ya la Pacific Steam salía de Liverpool también, pero pasaba por Burdeos, Lisboa, pasaba por San Vicente. Solamente tocaba el puerto de Río de Janeiro en Brasil. Solamente tocaba Montevideo, no tocaba Buenos Aires. Y de Montevideo se iba hacia el sur y se iba hacia el Pacífico. ¿Ah? Ahí, en este caso, al principio, llegaba hasta Valparaíso. Les pongo como ejemplo esta carta de 1873 con el porte simple de Montevideo de 10 centésimos, pero la pongo porque lleva el matasello en chevron, que es un matasello bastante raro. Es el primer uso de este matasello, que es en forma de B. Esta carta en particular iba a Lisboa, o sea que si ustedes ven la ruta, fue de Montevideo hasta Lisboa y bajó en Lisboa. En Lisboa se le estampó, no había ningún convenio, se le estampó con 150 reis que tuvo que pagar el destinatario. Y acá pasamos al correo marítimo belga, que es para Uruguay es rarísimo. La compañía Titan Company funcionó solamente en el 69 y en el 70, después se fundió. Era una compañía que incluso los barcos viajaban con bandera británica. Pero tenía también contrato con el correo belga. El barco por ejemplo, era City of Brussels. Esta compañía iba de Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, San Vicente, Falmouth. No llegaba ni a Liverpool ni a Southampton.
Todos estos que les estoy mostrando, cuando ya no pasaban por estos puertos, eran un barco solo. Cuando al principio les mostré la Royal Mail, al principio, que paraban muchos puertos, hacía un primer viaje con un barco más chico hasta Río de Janeiro y después con un segundo barco más grande hasta Gran Bretaña. Pero después ya empezaban a venir con un barco solo, así era, llevaba mucho tiempo, mucho menos tiempo el camino, y no solo por las cartas, no se olviden que esos barcos llevaban pasajeros también, ¿no? Entonces la gente se quejaba y bueno, ya podían ir en un barco solo. Esta es la primera carta que se conoce por esta compañía, es del 18 de abril de 1870, y la ruta para llegar a Canadá, esta es rarísima porque el destino es raro, es Canadá. Esta carta fue de Montevideo a Falmouth, recibió la marca Falmouth Packet. De ahí fue a Londres, de Londres, que le pusieron el London Paid. En toda esta parte pagó 1 shilling y 5 peniques. Acá hay 1 shilling grande y 5 grandes, si ustedes lo pueden ver, un 5 bien grande. Fue de Falmouth a Londres, de Londres fue a Liverpool, al puerto, a tomarse el barco que iba hasta Canadá. Este 2 en cursiva es el crédito canadiense a Gran Bretaña, los 2 centésimos. O sea, no es un pago al destinatario, el que tiene que hacer el destinatario, sino que se lo tienen que hacer al correo británico por llevar las cartas, ¿no? Solo se conocen desde Montevideo 2 cartas por esta compañía. La segunda ya no es la primera fecha, la segunda es una carta, no la puse, es una carta justamente a Boston, de 1870. Cuando la estaba mirando decía, bueno, en 1870 esa carta viajó de Montevideo a Boston, así que en unos días va a volver a viajar de Montevideo a Boston. Vamos a ver si ella la mira. Pasamos al correo marítimo francés, empezamos con los precursores de los paquebotes, y son siempre buques mercantes. Estamos en 1836, esta es la primera carta enviada desde el correo uruguayo por un barco francés. En general, se entregaban directamente al capitán, pero que fuera el correo uruguayo que lo entregara, es muy raro. Esta es la primera que se conoce, acá está la marca Montevideo. Estos 120 probablemente sean 120 reis, porque en esa época se usaba no solamente centésimos, sino que se usaba moneda argentina, se usaba moneda brasilera, se usaba de todo tipo. Esto es posible que sea 120 reis que se usaba en Montevideo. Y la tarifa que se pagó al final es de 2 décimos. Si ustedes se acuerdan, hace unas diapositivas atrás, les dije que el costo del correo marítimo era de 1 décimo, o si no se los dije, se los digo ahora, era de 1 décimo el correo marítimo hasta el puerto. Y desde el puerto de Francia hasta el destino final se cobraba los décimos aparte. O sea, siempre los pagaba el destinatario. Pero cuando el barco llegaba al puerto, que era el destino final, se cobraba 1 décimo más 1 décimo de franco, porque la carta quedaba ahí. Esta fue a Abre, al puerto. Acá ven la marca. Y bueno, le cobraron 2 décimos al destinatario. Y esta es de última hora. ¿Se acuerdan que hablamos de la sala de comercio montevideana? Bueno, esta es la primera carta que se conoce y es justamente, fue por paquebote francés. Fue hasta París. Es la primera carta que se conoce de última hora, salida por la sala de comercio, y fue justamente al exterior. Todas las otras que se conocen de sala de comercio fueron a Buenos Aires. Esta es la única que se conoce a Europa, fue a París, y acá ven el 9 décimos. Esto fue 1 décimo por el correo marítimo y 8 décimos desde Burdeos hasta París.
Acá tienen la entrada por Burdeos. Arrancamos ahora con las compañías marítimas. La primera es la Compañía de Mensajería Imperial, que va de 1860 a 1871. Y acá les muestro, ya bajo contrato con el correo francés, y acá les muestro la ruta. Era la línea J, era la línea larga, desde Burdeos pasaba por Lisboa, San Vicente y los tres puertos, Pernambuco, Bahía, Río de Janeiro, y ahí tomaba un barco más chico, que se llama la línea secundaria, llamada línea K también, esta es la J y esta es la K, que iba de Río de Janeiro hasta Montevideo y Buenos Aires. Y es de 1860 hasta 1869. Es importante porque vamos a ver también que luego aparece la compañía de mensajerías marítimos en 1871, pero fue solamente un cambio de nombre. Si ustedes recuerdan de historia, estuvo la guerra franco-prusiana y en 1870 Francia pasó a ser de un imperio a ser la república. Y por eso tenía el nombre de imperial. Y cuando en el 70 cambió a república, empezaron a cambiar los nombres de las compañías y bueno, esta cambió en el 71. Pero no hubo ningún cambio de ruta, no hubo ningún cambio de tarifa, ningún cambio de barcos, ningún cambio de nada. Simplemente cambió el nombre, pero es un nombre distinto, así que lo vamos a diferenciar. Estas son las tarifas, acá les puse la tarifa simple, 80 centésimos de franco para Francia y Gran Bretaña, Prusia 1,20, Estados Unidos 1,60, Argentina la tarifa era bien cerquita, de Montevideo a Buenos Aires, por ejemplo, 0,40, que era la tarifa entre puertos, y a España, como no había convenio, era el pago de 80 centésimos de franco solo hasta el puerto. Después había que adicionarle desde el puerto hasta el destino final dentro de España, eso se adicionaba y lo pagaba el destinatario en reales. 4 reales para el primer puerto y 8 reales para el segundo, etc. Y acá tenemos la primera fecha, la primera carta desde la agencia postal francesa. El 16 de noviembre de 1860, esta carta sale de la agencia postal francesa con la marca octogonal, con el nombre Uruguay, fechador, bien conocido por todos, en toda América se usaban estos octogonales, la marca del correo uruguayo, 16 de noviembre, y esta carta fue dirigida a Burdeos, que pagó los 8 décimas de franco, como dice acá, o 80 centésimos de franco, como dice acá en la tabla. Esta es la primera fecha. Y acá tenemos la primera fecha, pero prepagada, o sea, con el sello francés ya puesto acá en Montevideo. Acá tienen de vuelta los 80 centésimos de franco, matasellado con el matasello de puntos con el ancla. Por error le pusieron PP, que era parcialmente pago, pero después le pusieron el PD, pago hasta destino, que era lo que estaba bien. Esta carta fue hasta Francia. Y acá el octogonal de Uruguay. La primera fecha es febrero del 1861. Y acá tenemos también, pero de agosto del 61, la primera carta que se conoce hacia Prusia con el porte correcto de un franco con 20, con destino final a Prusia y con el PD, destino final. Este manuscrito se lo pasé a alguien que sepa alemán y solamente para poner la fecha de salida. Bueno, también, igual que vimos en el caso de Gran Bretaña, había franquicias para los militares que estaban en servicio en el exterior, también pagaban solamente el porte doméstico, que en Francia era de 20 centésimos. Acá ven la marca octogonal que se usaba, correspondencia de Hermès, con la fecha. Esta salió de Montevideo y este es el primer uso de la franquicia militar francesa, el 17 de noviembre de 1861. Les comenté que para Argentina pagaba solo 40 centésimos de franco, y acá tienen una carta de Montevideo a Buenos Aires,
que fue por el barco de esta compañía francesa. Es la primera carta que se conoce de marzo del 61. En enero de 1866 hubo un cambio de tarifa, el 1 de enero del 66, en destino en Francia. En vez de 80 centésimos de franco, pasó a costar un franco, o sea, 10 décimos de franco. Como no tenían tampón, el tampón llegó recién en marzo, este es el primer uso, que es del 15 de enero del 66, el 10 décimos de franco está en manuscrito. Esta es la primera fecha con ese cambio de tarifa. Estas cartas, yo les dije que antes de 1872, las cartas de Montevideo no se franqueaban con sellos uruguayos las que salían desde acá. Pero las que salían desde el interior sí tenían que llevar el sello para que lleguen hasta Montevideo. Esta es de Paysandú, fue a Montevideo, de Montevideo subió al barco francés, Santonge, fue hasta Francia y en destino te cobraron 8 décimas de franco. Esta es la primera carta que se conoce del interior a Francia, 1863. Y esta, hay que primero decir que en junio de 1865 se firmó la convención postal entre Uruguay y Argentina, que entre un montón de puntos había uno que decía que si una carta salía franqueada desde uno de los dos países, iba en tránsito por la siguiente y tenía que ser manipulada por el correo no iba a pagar nada, no tenía que pagar absolutamente nada para que el otro correo hiciera el trabajo, o sea que no había ningún cargo extra. Y esta es justamente, viaja a través de esa convención, es la primera carta transatlántica desde el interior de Argentina, que pasa por el correo de Buenos Aires y por el correo de Montevideo, y justamente vamos a ver cómo se cumple la convención, que había sido apenas unos meses anteriores. Esta carta sale de Rosario con Rivadavia 5 centésimos, va con la marca de Rosario, va a Buenos Aires, pero ¿qué sucede en Buenos Aires? Llega un día después que el barco francés había salido del puerto de Buenos Aires. Entonces, lo que existía en ese momento, y aprovechando la convención, había lo que se llama una valija suplementaria. Porque si bien, por ejemplo, vamos a suponer el barco desde Buenos Aires salía el 12 de noviembre con destino a Montevideo, desde Montevideo salía el 15 de noviembre. Recuerden que no solamente llevaba cartas, llevaba gente, llevaba un montón de cosas. Entonces, le daba tiempo a que un pequeño barco tuviera una valija con este tipo de cartas que llegaban tarde, vamos a decir, y las mandaban al correo de Montevideo. Entonces, esta viajó el 13 de noviembre, llegó a Buenos Aires, viajó con ese barco o barco pequeño, vamos a decir, en el día, llegó a Montevideo, al otro día, 14 de noviembre, el correo la tenía ya para entregársela a la agencia postal en Montevideo y el barco salía el 15 de noviembre. Y esto todo no tuvo que pagar nada. El destinatario pagó las 8 décimas de franco y no hubo ningún forwarder ni nada. El mismo correo funcionaba como forwarder en esa época. Una carta muy linda en historia postal. Acá ya tenemos el cambio de nombre a partir de 1871, pero como les dije, no hay ningún cambio de nada. Esta es la ruta. En 1869 ya hay lo que se llama la segunda línea J, que ya es un solo barco que va desde Burdeos hasta Buenos Aires. Ya no para en Río de Janeiro y cambia de barco. O sea, la segunda línea J es directa. ¿Eso por qué? Porque justamente habían otras compañías que competían contra esta que estaban usando un solo barco. Entonces, tenía que hacer lo mismo, porque si no se iba a quedar, para empezar, sin pasajeros. Todos sabemos que es horrible, ¿no? Bajar de un barco, tener que bajar en Río de Janeiro, subirse a otro, con las valijas. Bueno, era mucho mejor en un barco solo. Así que en el 69 ya las cartas hacían la ruta directa. Y este es el primer uso de una carta
en esta segunda línea J. Es del 1 de diciembre de 1869, es una carta que fue a Irlanda, tenía el porte hasta destino, la octogonal de Montevideo, y pagó un franco con 60, que era el porte doble. Acá a la izquierda arriba ven el 2, que era segundo porte. Y esta carta también tiene una historia postal tremenda. Es la primera carta a Mauricio, a la isla Mauricio, a Port Louis, por paquete francés. Es del 31 de enero del 72. Esta también fue por esta compañía francesa. Fue de Montevideo, fue a Burdeos, como vemos acá en el mapa. De Burdeos fue a París. De París fue al puerto de Marsella, y del puerto de Marsella se tomó otro barco que tenía que pasar por el canal de Suez para llegar hasta la ciudad, hasta el puerto de Adén, que queda en Yemen. De Yemen fue a la isla Reunión, y de la isla Reunión fue a Port Louis, en Mauricio. Del reverso están todas las marcas ahí de tránsito. Lo interesante es que está esta marca de intercambio de 3 francos y 81 centésimos por onza, que fue justamente un crédito a los franceses de la segunda compañía, que fue la que llegó al barco. Y esto era obligatorio para todos aquellas cartas que usasen el canal de Suez. El canal de Suez se terminó de construir en 1869, hacía muy poquito. Esta carta es de 1872. Y el destinatario final pagó 11 peniques. Acá pasamos a otra compañía, ya falta muy poquitito, a la compañía SGTM, a la Société Générale de Transports Marítimos, que funcionó desde el 67 al 80. En el 67 paraba por un montón de puertos, pero realmente en el 68 se suprimieron varios y quedó así. Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, San Vicente, Gibraltar, y no iba a Burdeos, iba al Mediterráneo, al puerto de Marsella. Y esta faja es el primer uso de la tarifa para impresos en una carta transatlántica. ¿Ven que pagó 1 centésimo con cifras? Es una carta de 1876 y viajó con esta compañía. Esta marca arriba que ven roja, justamente es la marca que se le estampaba en Marsella. El destinatario final pagó 12 décimos, o sea, un franco con 20 centésimos de franco, y fue a Burdeos. Esta justa fue al otro puerto, porque este llegó a Marsella y después se tuvo que ir en tren hasta Burdeos. Ahora pasamos al correo marítimo italiano, que ya es lo último. La compañía principal fue el Lavarello, que al principio, entre 1873 y 1874, fue usado como barco mercante. Es lo que llamamos el primer periodo de uso de la compañía Lavarello. Los barcos mercantes, o sea que no tenían contrato, no era un paquebote, no tenía contrato con el correo italiano. Los paquebotes pagaban 4 décimas de liras, el destinatario lo pagaba acá estaba el tampón y acá estaba el sello de tasa, 40 centésimos de lira. Este salió de Montevideo, pero fíjense que es el primer uso de la marca Servicio Postale Italiano Montevideo, y es de agosto de 1873. Pero nosotros vimos que en 1872 el incidente postal hacía que todos tuvieran que pasar por el correo uruguayo y pagar el porte uruguayo. Pero estos, en forma ilegal, hay un libro muy bueno de Humberto Del Bianco que habla sobre eso, y a mí, por supuesto, me convenció enseguida con las cartas que tengo. Este sello no fue permitido por nadie, lo hizo alguien acá en Montevideo para ponerlo, para que parezca como que era todo legal, y por eso no pagaba el porte uruguayo, pero en realidad lo que estaban haciendo era
bypaseando al correo uruguayo. Se conocen menos de 5 cartas, se conocen solo 2 cartas con esta marca, y la marca de el barco Lavarelo es en Norteamérica. Y como dije, en destino pagó 40 centésimos de lira. Todas las cartas que se conocen, creo que son 4, todas van sin franqueo uruguayo. En el segundo periodo, ya ahí sí, ya tenían contrato, pasa a ser un paquete, un paquebote, y este periodo del 74 al 78 hay 3 tarifas, están distribuidos según los años, se los dejo acá. Básicamente era o 9 décimos de lira, o a partir del 76, 1 lira el importe simple, y a partir del 77 ya había una tasa para las certificadas. Este Lavarelo iba de Buenos Aires a Montevideo, Montevideo a Río de Janeiro, entraba al Mediterráneo, llegaba a Marsella y de ahí iba a Génova. En Génova, para distinguirlas, se le ponía una marca. La marca era Da Montevideo Coy Postal Italiano, pero por supuesto no estaba pronta, como siempre, entonces se tuvo que poner una marca provisoria. En junio de 1874, esta es la primera fecha de uso de esta marca provisional, que era la que se usaba para las cartas que venían de Francia, Piroscafo Postali Francese, y le tachaban el francese. Y bueno, acá está el porte uruguayo con el matasello uruguayo, 10 centésimos, como debe ser, no como las anteriores que no tenían el porte. Y a la llegada pagó los 9 décimos de lira, como está en esta tabla, y se les ponía los sellos de tasa, como siempre, por los 90 centésimos de lira. Este es el primer uso de esta marca provisional. Sin embargo, todavía no había llegado la marca Da Buenos Aires Copostal Italiani, pero no había llegado todavía la de Montevideo. Entonces esta, que es del 19 de agosto del 74, es el primer uso de la marca provisional Da Buenos Aires Coy Postal Italiana, de una carta que llega desde Montevideo. En estos años, acá ven cortes de desinfección, todas tenían 2 cortes de desinfección. Pagó los 10 centésimos con este sobre entero postal, este es un sobre. Y a la llegada pagó las 9 décimas de lira. Y ahora sí, apareció la marca Da Montevideo Coy Postal Italiana, que la ven acá, Da Montevideo Coy Postal Italiana, que llegó en octubre, y tenemos la carta con el primer uso de esta marca el 19 de octubre del 74. En destino pagó las 9 décimas, como le dije, 30 más 30 más 30, y este es el porte uruguayo a la salida. Aparecen las primeras cartas certificadas desde la agencia postal italiana, como les dije, en el 77. En el 77 ya hubo una tarifa, apareció la marca Raccomandata, aparecieron los sellos italianos con la sobrecarga estero, que estaban acá en Montevideo, y esta marca muy rara, que es de barras circular, que decía Montevideo, para ser usadas en esta agencia. Y acá está el Da Montevideo Coy Postal Italiano, como vimos en la diapositiva anterior. Esta es la primera carta certificada a Italia. El servicio empezó el 1 de junio del 77, y esta es del 6 de agosto del 77. Y usó la tarifa de impresos porque era un periódico, es el primer periódico que se conoce enviado por correo marítimo de toda la historia del Uruguay. Fue por esta compañía Lavarelo desde el 19 de octubre del 74, y pagó a la llegada 20 centésimos de lira, que era la tarifa para uso de impresos. El 1 de julio, antes del 1 de julio, tenemos el tercer periodo del 78 al 80, termina el contrato de Lavarelo con el correo italiano, y vuelve a usarse como barco mercante como en el primer periodo. Vuelve a pagar 4 décimas de lira, se vuelve a poner la marca Combastin Mercant, que se había usado antes. Acá están los 10 centésimos del porte uruguayo,
los 40 centésimos de la llegada, y esta es la primera carta de luto, acá tienen todo el borde negro, que va por barcos mercantes italianos, es del 6 de enero del 79. Uruguay ingresa a la UPO el 1 de julio del 80, y a los pocos días ya se produce la primera irregularidad. Hay que recordar que Uruguay ya estaba en la UPO cuando salió esta carta, 10 de julio del 80. Eh, por supuesto, esto iba a Italia, y en Italia también ya estaba dentro de la UPU, pero igual al destinatario le hicieron pagar las tasas. Del lado de atrás hay un manuscrito que más o menos dice, el destinatario firma la carta atrás y dice que la está pagando porque quiere retirar la carta, pero es como una posible queja que está haciendo porque en realidad no tenía que ser tasada. Entonces, esta es del 10 de julio del 80. Y con esto terminamos. Quería agradecer, bueno, a todos los que de alguna forma durante todos estos años han contribuido en algo, en alguna parte, en alguna carta, en todo esto: a Carlos Hernández, a Eduardo, a Julio Martínez, a Yamil Curi, Sillá, Andy Schlichter, Everaldo Santos, Manuel Arango, Oliver Viliac, Cristian Muguat, y bueno, otros que me estoy olvidando, que les he hecho preguntas. Agradecer a Henry y a Alfonso como siempre, a Mauricio, a todos los amigos de mi oficina. Y bueno, con esto terminamos y espero las preguntas de ustedes. Gracias, Walter. No, no sé. Muy bueno, Walter. Gracias. Gracias. ¿Preguntas o comentarios? Por mientras vienen las preguntas, Walter, como siempre, muy interesante. Viendo ese matasello que tú mostraste bien al principio de tu conferencia, uno que era muy parecido a uno de Brasil. Sí, ¿Existen otros casos similares, que otros matasellos del Uruguay se parezcan mucho a no, los de Brasil? no. Yo creo que, a ver, no hay nada registrado ni documentado. Ujú, Yo creo que puede haber sido porque se lo mandaron fabricar al mismo. ujú. Posibles. Es lo único que se me ocurre, digo, porque es tan parecido, Ujú, no tiene sentido, ¿no? ujú. Copiar algo, ya que lo vas a hacer, lo haces y a tu manera y Sí. listo. Entonces, Ah, pienso que en esa época puede haber sido por eso, pero no hay nada documentado, es solo ah, una hipótesis. Solamente es una curiosidad, ¿no? ujú. Ok, gracias. Manuel. Bien, gracias, Walter. Muy, muy interesante toda tu charla. Yo quería solamente comentar algo. En mis ah, búsquedas por allá en Londres, yo encontré unas cartas con la marca Montevideo, y hay una que es unos poquísimos días antes que la que tienes del certificado. Yo supongo que tú la tienes, pero está muy bien, y es una marca, pues está muy clara y está dirigida inclusive a la firma de correos. Yo, pues para recordar, quisiera compartirla un momento Por supuesto. y que la pudieras mirar a ver si soy capaz de... Ah, sí, aquí está. ¿Se ve allí? Ahí viene. Ahí está. Si lo pones, pongo presentación. A ver, ahí está. Ahí, Bueno, esta es una ahí no vi carta mal. Ahí del está. 4 de Ujú, mayo del 79, ¿ya? Y lo curioso es que va dirigido a los correos por uno de esos barcos de Nuestra Señora del Rosario. Y en la parte interior tiene que es pues como una remisión de las cartas que lleva ese barco, de sencillas, dobles y triples y de 11 y demás. Y está firmada el 4 de mayo del 79, ¿no? Entonces es 4 o 5 días antes que la que tiene Mm. Walter. Quería comentar, o sea, hay otras dos más del mismo barco, pero son un poquito después. Esta es del 30 de mayo y esta es del 6 de junio del 79.
también del mismo barco. Parece que el barco se demoró para salir porque pues siempre hay unos días casi un mes entre una y otra, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería compartir, muy interesante. A mí me llama la atención porque en algún libro eh, de, de esos de filatería uruguaya, ah, ellos dicen que hay una marca Montevideo lineal completa y esa la atribuyen como si fuera del año 72, pero yo no he visto ninguna carta de esas. ¿Tú sabes algo de eso, Walter? No, dos cosas. Primero, lo que vos mostraste, muchas gracias. Y esa es la razón por la que vos estás en la lista del final. Manuel Arango aparece. Y es la razón por lo cual en la descripción, si ustedes ven la charla de vuelta o lo ven en mi colección, dice bien claro, en manos privadas. Ah, Porque ok. es así. Ujú. En los archivos, uno siempre, en la parte colonial, siempre puede descubrir, como hizo Manuel, perfecto, encontrar algo que esté en algún archivo. Pero bueno, siempre es difícil y por eso es bueno en la parte colonial poner en manos privadas y por eso te agradezco que lo hayas mostrado. Yo no tenía copia de eso, pero es así. Lo segundo que estás diciendo, no sé de qué libro podés estar hablando, pero hay libros que no son escritos por investigadores. A veces toman lo que dijo el otro y el otro toma lo que dijo el otro. En todos los países puede haber que haya eso. Y alguien dijo que vio eso y en realidad lo que vio en vez de 1772 era 1792 y confundió el 9 con el 7 y bueno, entonces por eso es importante ver las piezas y no a veces No, no, llevarse. posiblemente sea así. Bueno, es un libro escrito por allá por los uruguayos, pero no muestran la carta, solamente muestran una marca. Y yo creo que esa marca la tomaron del libro de Guinovart y Tizón. Y ahí dice que es el 72, creo así. No estoy seguro, pero bueno, yo considero que esta que tú muestras, que está en manos privadas, es por supuesto la más antigua. Y esta marca me parece también la más antigua con el Montevideo abreviado, no con el Montevideo, digamos, extendido con todas las palabras. Pero sí, hay muchas cosas todavía por descubrir y bueno, hay que mirar a ver si salen más para es una curiosidad solamente y pensando en esto, por ejemplo, Cartagena fue un puerto muy importante para el correo marítimo y no se conoce ninguna carta con marca de Cartagena del correo marítimo. Y en ninguna parte hay. Lo poco que da en Cartagena, dicen por ahí algunos que en algún momento lo echaron al agua. Eso estaba guardado en unas bóvedas en Cartagena y un alcalde necesitaba el sitio y decidió que lo mejor era coger todos los archivos y echarlos al agua. Y ahí se perdió todo, porque ni siquiera en el archivo de Indias, por lo menos todos los que han investigado allá han encontrado ninguna marca de Cartagena. Entonces, bueno, en alguna parte estará. Muy bien, muchas gracias, Walter, muy querido. Gracias, Manuel. Gracias. Ah, Luis Fernando. Gracias, Walter. Como siempre, muy bueno. Una pregunta muy concreta. En una de las primeras cartas que presentaste, no era una carta, era una declaración del contenido que iba en el mismo barco. Creo que es la primera o la segunda que mostraste. Sí. Yo traté de leerla, pero tal vez no me alcanzó el rato que estuvo en pantalla o fue inutilidad mía nada más. ¿Qué decía de contenido? ¿Qué es lo que llevaba? No, el contenido iba adentro. Pero la declaración no Era un decía ahí, sobre. No, ahí lo que decía era el nombre del barco, la marca, pero el contenido, eso era como un sobre de registro de embarque, se llama. ya, Entonces adentro iban los papeles con todo lo que llevaba el barco, el material, ya. la mercadería que llegaba.
y estaba establecido por el Correo Español, en esa época colonial, que ese contenido debía pagarse una tarifa, por eso dije que en ese momento no se ponían las tarifas afuera, pero unos años después sí se empezó a poner la tarifa, y era obligación que viaje por el correo en el mismo barco, en el mismo barco. O sea, por un lado recibían ese registro, y ahí revisaban de que, no sé, que nadie se hubiera robado nada dentro del barco, ¿no? El pliego mismo no está escrito por detrás, No, 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 no. Es como si fuera un sobre, ¿entendés? como si fuera un sobre. Ok, Exacto. Hay una charla muy linda, o un gracias. artículo, no me acuerdo si charla también, en el Academus, escrito por Jesús Sillá, solo sobre el registro de embarque, porque el registro de embarque duró incluso en el Correo Español, incluso en la época filatélica. Llevaban los sellos y todo. O sea, empezó de la parte colonial. Ese que mostré es el primero de Sudamérica. Pero hay uno yo no me acuerdo si capaz que Manuel me ayuda, uno de La Habana, creo, de Cuba, que es Correcto. un momento, unos días antes o algo así. Y después y después ya hay dos o tres, y después ya empiezan a venir con la tarifa afuera. Ya era obligación poner la tarifa afuera. Pero entendés que iba uno por un lado, como si fuera el correo, y allá lo abrían y revisaban de que, en el mismo barco, ¿no? Iba. Revisaban que estuviera todo. Y eso venía dentro del sobre. Perfecto. Cristian. Eh, Hola Walter. Hola. Muy linda charla. La verdad es que colocar todo ese material y poder analizarlo y apreciarlo fue un trabajo formidable. Muy buenas las explicaciones también, encontré muy detallado todo. Así que no tengo muchas preguntas. Me causó un poco de extrañeza el tema este del tratamiento de las plicas. Eso fue interesante. Tú señalaste, digamos, de que las plicas privadas tenían sellos y si tú te fijas, tenían además canceladores en óvalo, pero tenían muchas obliteradas a pluma, ¿no es cierto? Mm. Esas obliteraciones a pluma, ¿dónde se hacían? ¿En la oficina de correos o no está claro todavía? Supongo que sí. Supongo que sí. En el 59 lo que se hizo, y está bien claro en el decreto, es que las plicas judiciales privadas tenían que pagar, tenían que tener un franqueo con sellos, y había que pagarlas. Las oficiales tenían el mismo tratamiento, pero no tenían que pagar. Pero tenían que llevar una frase, como yo puse ahí, que está dicho en el reglamento y en la carta se ve que decía de oficio y no hay nada privado o algo así, como dando fe. Acordate que era judicial, los que escribían ahí debían ser todos jueces, yo qué sé. Daban como una declaración de fe de que no metían nada privado adentro, ¿no? Y entonces iba sin el franqueo. Y ahí están los ejemplos. Sí, está muy interesante porque en realidad cuando se habla de oficial, se está hablando, qué sé yo, de un tribunal determinado que está mandando a otro tribunal, a algún servicio del Estado. ¿Cuál sería la diferenciación Ah, entre no, plica oficial y privada, digamos? claro, no. Seguramente si era algo del Estado sería oficial, y si era algo entre particulares, un litigio o lo que sea entre particulares, ahí sí pagaba. Yo pienso que viene por ahí la mano. Sí, deben ser piezas bien raras, ¿eh? No, son las únicas dos que existen y la otra es la única, o sea que pude encontrar. Siempre son conocidas. Yo no pongo la palabra conocida porque si no, la charla iba a demorar una hora y media más. Pero siempre es lo que se conoce hasta ahora, y la verdad que capaz que se encuentra alguna cosa más, pero bueno, son las Por únicas. último, una curiosidad, ¿no? Estuvo excelente. Una curiosidad, cuando te hablas del servicio postal italiano,
en relación, digamos, al Atlántico, efectivamente hay mucha correspondencia, mucho más que desde el Pacífico. El Pacífico no hubo un correo italiano como hubo en la costa atlántica, y eso, bueno, puede ver por un lado a que la emigración italiana en los países del Río de la Plata fue gigantesco, no tan grande como acá. Eh, y lo sorprendente es que por las cartas que tú mostraste se ve que habían varios servicios distintos. ¿Hay un análisis que tú puedas hacer sobre los porcentajes de participación? Porque me acuerdo que en una charla tú lo mencionaste, pero no me acuerdo bien entre el correo francés, el británico y el italiano. Eran, ¿cómo era la proporcionalidad en cuanto a la cantidad de correspondencia que manejaban cada uno de los servicios? ¿Tienes alguna idea o no? Siempre la mayoría eran o británicos o franceses. Los británicos empezaron como 10 años antes, empezaron en 1851, con la primera marca coronada, Paid at Montevideo, y el servicio de la Royal Mail. Empezó en 1851. Antes eran ship letters. Ahí empezaron. Los franceses empezaron en 1860, casi 10 años después. Ahí ya les sacó mucha ventaja, ¿no? Y los italianos empezaron en 1873 con los barcos mercantes, y en el 74 el Lavarello con el contrato, en el 74. Fíjate, casi 14 años después que los franceses. Entonces se encuentran mucho más británico que francés que italiano. Ahora, por otro lado, cuando coexistían todos, dependían a dónde iban. Y como vos bien decís, obviamente acá había mucha más población descendiente de italianos que de británicos o franceses. En general eran cartas comerciales, pero las italianas también eran cartas familiares, vamos a decir. Eh, y todos se conocían. Por algo, no sé, viste que no pasaban por el correo uruguayo. Ahí en forma ilegal se obviaban ese pago, que los británicos y los franceses no. Entonces, eh, yo pienso que ahí sí ya se puede ver mucha carta italiana, también británica y también francesa, ¿no? Hay que ver que la agencia postal francesa en el incidente postal cerró, pero siguió usando igual este, la correspondencia con el pago al correo uruguayo, ¿no? Pero sí, Gracias, en números no te puedo. gracias, Walter. No, por nada. Carlos. Sí, bueno, felicitaciones, Walter, muy buena la charla, espectacular, muy instructiva. Una pregunta justo que estaba Cristian hablando del tema del correo italiano. Esa carta que está en la Filmina 54, que tiene los dos ésteros y tiene un matasello redondo raro de Montevideo, la podríamos ver y explicarla un poco, porque no está cumpliendo con la normativa uruguaya de poner el sello, es rarísima la certificada, ¿no? Es una Eh, certificada por sí, correo marítimo italiano, ¿no? La italiano. agencia Sí, postal. sí, sí, por eso ya de por sí es raro. Pero quería ver si podías analizarla o podíamos analizarla un poco más para ver por qué bueno, por qué ya sabemos que como vos bien dijiste, los italianos trataban de no pagar pero ya certificada y con matasello uruguayo, si es uruguayo el matasello ese, ¿no? No, no, es de la 54 agencia es. postal italiana, pero usada en Montevideo. Es como el C-28 británico, que Sí, era británico, pero usado para Montevideo. Esa era pero ya no usada. estábamos en época, no estábamos en época donde tenía que poner un sello uruguayo, pagando la Un po- tarifa un interna. poquito. A ver.
A ver, creo que era una de las últimas, ¿no? 54. Acá. Esa. Ese matasello tiene los dos sellos italianos con Estero. Y esa Con marca Estero Montevideo. era en la agencia postal italiana. Esta la tenía la agencia postal italiana. La usaban Y, ellos. y no cumplimentó la No, obligatoriedad no pasó por el correo uruguayo. entonces es de la agencia postal italiana en Montevideo. Qué Y linda marca. esos sellos, este matasello y esta marca llegaron y se empezaron a usar el 1 de junio del 77. A ver. ¿Ves la tarifa? Sí. 1 de junio del 77 hasta marzo del 78. Apenas 9 meses. Acá tenés la tasa por registrado, certificado, más el porte. Creo que existen 2 cartas certificadas, yo no me acuerdo. Esta y otra más. Pero no Realmente, es como exactamente igual que el C28 o las marcas octogonales francesas. Todas lo que dicen pasa es que Montevideo, Uruguay, pero no las tenía el correo uruguayo, las tenía la agencia postal del país. no, eso es correcto, está perfecto, pero obviamente no pagó la parte proporcional que pedía el correo No, uruguayo, los 10 centavos, los 10 centésimos de- del correo yo, uruguayo. yo no me quiero meter mucho en detalle, pero si te interesa el tema, la charla que yo di sobre correo italiano, que demora como 1 hora, hay una parte donde habla que incluso la agencia postal se clausuró durante 1 año porque el cónsul descubrió que el empleado, el empleado que estaba ahí en la agencia postal italiana, estaba haciendo cosas ilegales y se quedaba con dinero. Y Raro, estuvo la ¿no? agencia cerrada y yo muestro una carta que en ese momento tuvo que viajar a Génova, pero por correo británico, que salía más caro, pero estaba cerrada la agencia. Y ese es un caso que está documentado, y bueno, era por todas estas irregularidades, ¿no? Muy linda carta esa, certificado con el No, recomendata, es rara, muy rara. creo que hay 2, ¿no? Mm. Manuel, Hace un minuto. estás en bien, Manuel. Manuel, tu micrófono. Mute. Ahora sí. Perdón, ahora sí. Que quería, una de las cartas, de las primeras que mostraste, que tenía un 10, que en algún momento habías hablado con Jesús, sí, ya, y habían acordado que ese 10 era 10 reales de porte. Yo ese tema también lo he hablado con Jesús y tenemos una pequeña divergencia en el sentido de que para mí ese 10 allí no es un 10 de 10 reales, sino que es el 10, es la categoría de los adarmes de las cartas. Aquí tienes una serie de cartas con un 6, 10, 12, 14. Y en esa época que cuando se cambió la tarifa, que se puso en adarmes, entonces yo concluyo, no estoy absolutamente seguro, pero concluyo que esos numeritos en la parte superior derecha o izquierda correspondían a la categoría de adarmes de las diferentes cartas. Y aquí hay 5 de ellas distintas con ese
con esos distintos valores. Desafortunadamente son cartas que están cerradas y no se podían abrir, entonces no podíamos verificar la fecha. Pero para mí que el 10 es, como el que está aquí, es más un 10 de categoría de adarmes, que corresponde, digamos, a la tarifa que había en su momento, que era esta en adarmes, ¿no? Hasta 5, de 6 a 7, de 8 a 9, de 10 a 11, 12 a 13, 14 a 15, 16, bueno. Y eso era lo que yo concluyo. Yo no pude ponerme de acuerdo con Jesús, pero ¿tú qué piensas de eso? Bueno, justamente, yo también lo tenía como Adarna, porque también, acordate que hay un artículo de José Antonio Raiz, que también habla sobre eso, y yo mismo también le mandé unas cartas, le mandé esta y alguna otra, pero ¿sabés cuál es la diferencia, Manuel? Vos fíjate, las cartas que vos estás mostrando, ninguna es franca, y esa que yo mostré a Arequipa es franca. Entonces la gran pregunta es, ¿qué sentido tiene si es franco y ya lo pagaba el remitente? ¿Qué sentido tiene poner el peso si nadie le iba a poner una tarifa después? Tenía mucho más sentido poner la cantidad de reales para llevar una contabilidad, incluso del lado de atrás en el reverso, la que yo tengo, ¿no? Que es franca, tiene un número que parece un 66, que puede ser, que está con la misma tinta, que puede ser algún lugar donde se había anotado. Yo Lo- por eso lo- pongo posiblemente sea, pero fíjate, esta de acá sí podría ser más adarmes para que el que la recibe pueda ponerle la tarifa, pero en una claro, franca. es que en esa época había cambiado la instrucción de que las tarifas, las cartas ya no se tasaban en origen, sino que había que mandarlas para tasarlas en España cuando llegaran. Entonces yo supongo, nuevamente son suposiciones, que los funcionarios en origen, en este caso en Montevideo o en Buenos Aires, las apilaban por la categoría y de pronto hacían un manojo con ellas con el mismo peso para facilitarle a los funcionarios de correos en España a decir, mire, esta es una carta que tiene de la categoría de 14 adarmes, de 11, de 13 a 14 o lo que fuera, para que ellos tasaran en el destino. Lo que pasa es que estas cartas, como nunca llegaron a su destino, sino que se quedaron en la mitad del camino, pues no aparece la tasa final. Y esa es la gran diferencia con las otras, porque estas, como te digo, se quedaron en Londres, no llegaron Claro, a sus destinatarios. claro, pero la que yo tengo es franca, o sea que la pagó, no en destino, la pagó el remitente. Bueno, Entonces pero lo que yo puedo yo he hacer, mirado mucho los numeritos estos y en son todos algunas iguales. pues, aparece esos pues la explicación es esa. Bueno, muy bien, No, pero voy a perfecto. poner las dos. Según Jesús y ya, 10 reales. Según Manuel Arango, Bueno, 10 adarmes. Y así quedó bien con los dos. no, muy Porque bien. yo Yo tampoco. te mando un PDF de esta presentación y ahí están las imágenes y todo para que tú lo tengas. Te lo mando por el Esa correo. carta decía 10 adarmes cuando se presentó en una exposición anterior. Y después con Ok. esta charla la cambié a 10 reales. Pero la puedo volver a cambiar, no hay ningún problema. Pero lo que no le voy a sacar es la palabra posible. Posiblemente. Sí, no, no hay, pero hay más con Sí, yo tengo. ese valor, porque, por ejemplo, aquí hay otras también, pero ya aquí te muestra, estas son cartas de peso, ¿no? Ah, sí. Entonces, si ves, ya de una onza Una 8, onza. una onza 12, 2, 6 y tal. Ya eran cartas mucho más pesadas, de una categoría Claro. diferente. Muy bien, Perfecto. entonces, Le dejamos la palabra posible, sí. posiblemente. Paul, Hola, ¿cómo están todos? Linda tu Hola. charla, Walter, espectacular. Quiero irme un poquito al otro lado del charco, no hablar del Atlántico, sino del Pacífico. Quiero preguntarte si es que conoces alguna carta de las épocas y así mismo de Uruguay enviada
al lado del Pacífico de Estados Unidos, por ejemplo, San Francisco, Los Ángeles, y que haya hecho tránsito, no esta vez no por Panamá, porque tenemos toneladas de cartas que vienen de Perú, Chile, que pasan por Ecuador, que pasan por tránsito Panamá, sino al revés, tránsito de Aspinwall, tránsito de Aspinwall hacia Panamá y luego que hayan subido San Francisco, Los Ángeles. ¿Existe algún tipo de correspondencia de la época con esa ruta? Esa es la una pregunta. Y la otra pregunta es, tampoco vi, o no sé si quizás no vi, me salté, las cartas a Nueva York. Eh, También me imagino que hay, porque hay la correspondencia Lehman-Kemp es tan famosa que se han salvado algunas piezas completas y hacían mucho negocio con medicinas y boticas de América del Sur. Pienso que de Uruguay también Lehman-Kemp tenía negocio. No hay cartas de Uruguay enviadas a Lehman-Kemp también en esa época. Eso básicamente las dos preguntas, Walter. Gracias. Sí. Sí, Paul, empiezo con la segunda. Existen muchas cartas en Nueva York, Alemán. Lo que pasa es que no tenía no sé cuál es la primera. Entonces no entraba dentro de esta charla. Pero sí, claro, existen. Y segundo, algo que fuera para Estados Unidos. Pero por el otro lado, lo que preguntaste, que vaya por el Pacífico, la verdad que yo en principio no conozco. Capaz que existe alguna, pero no conozco. De repente, alguna que vaya con la Pacific Steam, que iban para el lado de Chile, hasta Perú, y después tome otro y se vaya a Estados Unidos. De repente, capaz que existe, yo no conozco. Yo no conozco. Pero sí las de Estados Unidos, sí por correo británico, como mostré, que iban hasta Europa y después cruzaban, hacían el doble cruce del Atlántico. Eso sí. Gracias, Walter. Incluso también tengo una de que no se iba hasta Europa. Bajó en Río de Janeiro, ¿se acuerdan que yo mostré la ruta que paraba en Río de Janeiro? Y bueno, ahí bajó, tengo una carta muy linda que justamente cambió de compañía en Río de Janeiro. Y bajó en Río de Janeiro y se fue a Estados Unidos. Creo que de Argentina también existe alguna carta así. Muy bien, muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro manos en alto, Walter, así que realmente felicidades. Excelente charla. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos por Gracias a estar ustedes. presentes. Ok. Y el día de